Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy quiero hablar de transporte y me he quedado muy preocupado. Leí una noticia que salió en el diario El Comercio y en el diario El Comercio lo que señalan es que el Metropolitano de Lima, este servicio de buses rápidos con carriles exclusivos, parecido a lo que se quiere implantar aquí en el CID, ha colapsado. La gente se rebeló, había demasiada cola, los buses no podían abastecer la demanda. Son 320 buses que hacen el servicio y son extremadamente amplios. Algunos inclusive son articulados. Así es que el asunto es para preocupar. ¿Por qué? Porque si en Lima está pasando esto, con 320 buses, de los más grandes que hay, en un carril completamente segmentado, y no se abastece para las personas, en una ciudad donde además de eso hay metro, además de metro hay el servicio convencional de buses, además hay línea azul, o sea, hay un montón de alternativas y no se abastece. ¿Qué va a pasar en Arequipa? Porque en Arequipa el CID va a ser monopólico, solo va a haber servicio integrado de transporte. Podremos subirnos los que estemos a la mitad de la ruta, invitados nuevamente a Geoffrey Rivas para hablar al respecto. Y más adelante voy a estar con Adolfo de Córdoba, el ex ministro de Agricultura, que entregó la buena pro, dio la concesión para que se construya Maje Siguas, y Maje Siguas no se hace, pero se dio con un precio y ahora el precio se ha más que duplicado. ¿Qué es lo que pasó? Lo vamos a analizar también. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Bienvenido, yo. Muchas gracias, Quique, por tu invitación. Quiero repetir la introducción como pregunta. En Lima, el Metropolitano colapsa con 320 buses, pero allí además hay metro, además hay línea azul, además hay el servicio convencional de buses y de combis, o sea, hay tantas cosas. Y acá quiere hacerse un CID único. Monopólico. Monopólico. El único carro que voy a poder tomar para movilizarme por la ciudad, el único servicio de transporte es ese. Oye, ¿qué va a pasar? Bueno, pero mira, arranquemos de Lima. Lima diariamente produce encima de 15 millones de viajes diarios. 15 millones de viajes. Y esta, en una ciudad que tiene 10 millones de habitantes. Correcto, por eso encima de 15 millones. El artículo dice que quien entra en conflicto, que no puede abastecer, es una oferta de aproximadamente 700.000 viajes. O sea que, por eso tienes razón, hay muchos componentes en el sistema de Lima. Este solo oferta 700.000 viajes, o sea, el 11% de lo que Lima demanda. Pero en Arequipa la cosa es diferente porque lo han planteado en un esquema monopólico. Claro, o sea, un sistema parecido al metropolitano, pero monopólico. Pero monopólico, correcto. O sea, entonces, no hay otro servicio de transporte masivo. Está estructurado para eso. Entonces, déjame decirte, pues, tirando números, hablemos del Cono Norte. Todos siempre hablamos del Cono Norte. Claro, porque además allí se va a empezar el CID y se va a ir del Ya Cono está. Norte y se va a ir a Socabaya. Perfecto. Ese es el asunto. Buena ocurrencia, entonces. Hablemos del Cono Norte. El Cono Norte tiene entre Yura, margen derecha, y todo lo que conocemos como norte, y parte de Caima, porque parte de los viajes de Caima van a embarcarse en el Cono Norte, en Río Seco, 140.000 habitantes. 140.000 habitantes, a los números que tira el CITA, 1.64 per cápita de viajes diarios, estamos hablando de 225, 230.000 viajes diarios demanda el Cono Norte. Solo el Cono Norte. Sobre el Cono Norte. De ello hay que sacarle el porcentaje de embarque en la hora pico, que es de 7 a 8, que es el 14.2%. Son números del CID. Dijimos 230.000. 230.000. Estamos hablando más de 32.000 viajes en la hora punta, y todos de ida, porque en la hora punta todos están de ida. Claro, del Cono Norte hacia el centro, hacia el... Entonces ahí tenemos 32.000 viajes en hora punta, dividido entre buses de 110 pasajeros cada uno, pues necesitamos 300 pasajeros, la división es simple, 300 buses.
300 buses en una hora significa que tendríamos que despachar un bus cada 12 segundos. 12 segundos. Sí, a ver, dividamos. Ya. Ahora, Espérate, pues. aquí hay un asunto, porque Sí. además el metropolitano tiene un recorrido menor al recorrido que va a tener el CIT. El sitio es chico, pues. No, el CIT es chico, pero el metropolitano tiene menos. Si no me equivoco, deben ser 18 kilómetros más Acá o son menos, y acá son 24 kilómetros. kilómetros. Correcto. Y allá son buses articulados. O sea, es cierto, hay individuales, pero también hay articulados. Claro, claro. Aquí no. No, Aquí van a ser ni los va a ver, ya han reducido los tamaños. Pero yo quería solo demostrarte 12 que... segundos. Espérate, antes de que nos vayamos, 12 segundos. Sí. O sea, viene el carro, 12 se segundos estaciona tiene que salir. aquí, subo uno, o sea, mientras subo, hay ¿cuántos segundos? ¿Cuánto necesitas para que suba y Más o baje menos gente? para que suban en términos óptimos es de 3 a 4 minutos. 3 a 4 minutos Para llenar un bus. de establecerse en un plataforma, paradero, en en una una plataforma, plataforma, que no va a haber aquí, además. Bueno, Entonces, sí, correcto. 3 a 4 minutos. Sí. O sea, va a haber cola de buses. No van a ser buses, van a ser trenes. Por eso te decía, Uno tras entonces, otro. cuando tú dijiste de inicio, monopólico dijiste, significa que es un craso error, porque es imposible que el CIT, el corredor troncal me refiero, pueda embarcar a toda la gente que demanda movilidad en el cono norte. Y, Quique, si esa gente del cono lograra embarcarse, ya no pueden subir pasajeros en Zamácola ni en Cerro Colorado, pues está lleno. Hablemos nuevamente para que la gente se dé cuenta. Cuando te refieres al cono norte, te estás refiriendo a la parte alta del distrito de Cerro Colorado y a la parte baja del distrito de Yura, ¿no es cierto? Claro, todas esas rutas convergen a Río Seco, y Claro. en Río Seco queda la vía de embarque. Perfecto. Entonces, tú has dicho, ya en Zamácola, o sea, un poquito Ya no podría más subir. abajo, ya la gente no puede No subir. puede subir. Y un poco más abajo, Ya no, o sea, pues. los que viven en La Libertad, Cerro Viejo, los que vienen de Chayapampa. No podrían subir. No podrían subir. No En la Avenida podrían. Ejército tampoco pueden Si subir. fuera el caso que lograran embarcar todo en Río Seco, pero la verdad es que no van a poder resolver. O sea, el CID no tiene capacidad para embarcar la demanda de origen en Río Seco, Ni siquiera. ni siquiera. Ya, o sea, yo veo esto y cada vez me convenzo de que esto es un cuentazo, o sea que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Claro, lo que pasa es que el modelo traído acá como CIT, que en realidad es copia del Millennium de Bogotá, el modelo Millennium, es un modelo netamente mercantilista, que tiene tramos incluso más chicos, pero todos apuestan a una rentabilidad de la operación. Idealmente acá se cometió el error de creer que el corredor central que tenía que ir de cono norte, en un inicio era hasta el ferrocarril, después fue hasta el cementerio y después fue hasta Lara. Se puso más ambicioso, pero nunca han medido la real demanda. Y te demuestro de otra manera, olvidémonos del cono norte, en chiquito. Ahora que hay ganadores de las cuencas, son 13 cuencas, creo, 13 Se les ganadores, dicen cuencas a las rutas, ¿no es cierto? al conjunto 13. de rutas en un sector de distritos. ¿Ya? Entonces, el sector de Cuenca 10, que comprende el distrito de Hunter, Uchumayo, Tiabaya y Sachaca, 4 distritos, 200.000 personas más o menos, requiere de una flota, por decir, no conozco el detalle, de 300 máquinas. Y 300 buses. Buses. Y el ganador solo tiene 150 buses. El ganador. ¿Cómo ha podido ganar con 150 buses cuando algo demanda 300 buses? O sea, yo tengo que dar de comer a 300 personas y solo tengo 150 platos. Así es, correcto. Entonces estamos a la mitad de posibilidad. El ejemplo tuyo es clarísimo. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa pues de que lamentablemente el CID es un gabinetazo. Es más, para mayor gravedad todavía, la base de datos del CID, la línea de base, es del año más o menos 2004, cuando Balbuena terminaba su gestión. Desde ahí no se ha actualizado la base de datos. O sea que lo que estamos pensando como mercado de demanda de transporte o de movilidad en Arequipa es de ese año. O sea, 2004, cuando... hace 14 años, pues. Sí, por eso, hace 14 años, cuando Balbuena terminaba... No, cuando terminaba... Guillén terminó el 2002. Claro, Y ahí- estaba 2004 es Romero. Romero, pero ya le di más periodos a Simón. Entonces,
la base de datos viene desde ahí. De tal manera que en el distrito de Sachaca solamente está funcionando, propuesto en el plan regulador con 2 rutas, porque una tercera ruta es la que viene de Tiabaya, que Tiabaya no es Sachaca, pero pasa por Sachaca. No tienen idea de lo que están haciendo. O sea, es una locura. Sigamos hablando de la locura que nos quieren vender como el CIT, Como que ha la demorado solución. tanto tiempo, y veamos qué posibles soluciones tienen, pero después de la pausa. Estoy con Geoffrey Rivas, un especialista, un consultor en temas de transporte. Tras la pausa seguimos con él y más adelante voy a hablar de Majes Siguas 2. Estamos de regreso en el programa, sigo con Geoffrey Rivas, consultor en transporte. Si usted recién se está conectando, quiero reiterarle, en Lima el metropolitano está al punto del colapso. Se diseñó para llegar a transportar a máximo a 700.000 personas, se esperaba que eso sea en unos 8 años, ya se está llegando a eso, y hay problemas. La gente se queda en los paraderos, hace enormes colas y no puede embarcar porque necesitan más buses. ¿Con cuántos buses se presta esto? 320, de los más grandes que hay, los articulados. Aquí no se van a usar de esos en el CIT. Pero en Lima está pasando todo esto y la gente tiene otras posibilidades, porque puede viajar en metro, porque puede viajar en la línea azul, porque puede viajar en el sistema convencional de buses y combis que siguen funcionando en Lima. Aquí el CIT va a ser monopólico. Solo vamos a poder usar como transporte masivo el CIT y no vamos a tener esos buses. El problema nos lo acaba de advertir Geoffrey Rivas, involucraría que para abastecer la demanda de transporte en hora punta, o sea, para ir a trabajar y al colegio, entre las 6:30 de la mañana, 8:30 de la mañana, se necesitaría que salga un bus cada 12 segundos. Algo imposible porque se necesita entre 3 y 4 minutos solo para la subida y bajada de personas. Esto es evidente. El CIT es un cuento. Además, no tiene infraestructura. En Lima son carriles, hay estaciones de servicio, hay estaciones de embarque y desembarque. Aquí nada. Se redujo simple y únicamente a una licitación de rutas porque lo que han dicho es que van a ser carriles supuestamente exclusivos con una línea de separación o con tachas de separación, algo que no va a funcionar. La primera etapa de operación, que se llama la preoperativa, en Lima, por ejemplo, se ha tomado 8 años y hasta ahora no implementan la etapa definitiva. Acá va a ser peor, nunca va a implementarse la etapa definitiva, van a quedarse en una preoperativa salida de gabinete. Pero es más, te digo algo, hemos hablado de una posible demanda actual, pero tengamos en cuenta lo siguiente. En este momento el transporte en Arequipa tendría que tener 120.000 asientos instalados en unidades de transporte masivo y solo tiene 80.000. O sea que cuando lográramos tener posiblemente la oferta de asientos suficientes, el taxismo va a tener que reducirse a su verdadera dimensión. No tendríamos que tener 34.000 taxis, tendríamos que tener 11.000 taxis de acuerdo a estándares internacionales. Claro, entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que esos viajes del taxismo migran, porque tienen que migrar al transporte masivo. Y entonces ya no hablemos de 1.600.000 viajes en Arequipa, tenemos que hablar de 2.200.000 viajes. Es decir, entonces, el CIT a esta altura resulta un cuento. ¿Cuántos buses necesitaríamos para hacer esos 1.200 viajes? Para ponerlo en hora punta, ¿cuántos buses? En Lima hay 350, una gran cantidad de ellos son articulados, o sea, 2 buses en uno. Aquí, ¿cuántos buses necesitaríamos? Claro, para nosotros partir del cono norte con buses de 110 pasajeros necesitamos siquiera, en la situación actual, unos 300. 300, pero si eso es solo para abastecer el cono norte, lo has dicho hace un instante. Es que, si la gente quiere subir a la altura de Zamácola, a la altura de la clínica Moisés Ceresi, en la avenida Ejército, porque esa es más o menos la ruta que va a seguir, ¿no? Porque además es la única. Así ¿no es, es el único corredor que hay. Sí, es el único corredor que hay. ¿Cuántos buses estimarías tú que necesitamos? Claro, en esos 300 buses estamos hablando de una capacidad de embarque en los 60 minutos que toma el periodo de hora punta,
pero tenemos capacidad de embarcar en las estaciones que vienen siquiera un 25% de la capacidad instalada. Porque no se piense que tiene 110 asientos, no, tiene 30 y tantos asientos, el resto vamos agarrados de... Claro, o sea, tú dices asiento es un término, o sea, claro, 110 que entran en el bus. Entonces, ya se produjo el problema. Pues te digo, si miramos, el otro problema es que no solo es monopólico, está sobre una base de datos del 2004. Si esa base de datos la ponemos hoy día, 14 años después, las cosas se nos caen. Y si eso lo proyectamos, una inversión de un sistema millennial te exige siquiera una proyección de 25 años, no 50, eso es para un metro. Vamos a 25 años, esto no sirve para nada. Ahora, en números. Hay un asunto que además me preocupa, es el tema del pasaje. Ya se han dado cuenta, acá vino el secretario técnico del CID y después dio una conferencia de prensa y han dicho que es un poquito más de un sol, ¿no? Con unos centavos más, pero más. Eso es lo que ellos estiman sin ganancias, además. ¿No es cierto? O sea, todavía no hay. ¿Cuánto estimas tú realmente? Tú conoces, tú has diseñado rutas, tú has estado de la mano con los transportistas, muchos de ellos se han metido con licitaciones dentro del CID. ¿Cuánto estimas tú que debe costar el pasaje, que aquí en Arequipa no va a ser subvencionado por el Estado como sí lo es en todas partes del mundo, y para pagar a los choferes, que además tienen que tener seguro social, y ya no tiene que ser uno en el día, sino tienen que ser tres en el día, tres turnos en el día, porque solo pueden manejar pólizas de seguro, pólizas de seguro, el centro de recaudo, pagar el centro de recaudo, el aporte al SIS Transporte, las rutas alimentadoras, mantenimiento de plantas. Porque todo ahora debe ser formal y legal, o sea, todos deben estar en planillas, todos deben en Latinoamérica pagar en Latinoamérica el pasaje más barato, traducido a soles, es en México. Traigo pesos a soles y me resulta el pasaje de 1,82 soles. ¿Ya? Pero con un 25% de subsidio del Estado. O sea que en el Perú no hay tarifa social, en el Perú funciona la tarifa real, entonces nos iríamos a 2.30 más o menos, como costo real. ¿Cuánto crees tú? 2.30. Y 2 soles, 2.30. Ya, 2 soles. 2 soles. 2 soles. Eso quiere decir que si yo quiero irme con mi esposa y mis 2 hijos de la avenida Caima, ¿no es cierto? El centro comercial Caima, donde están los malls, a el centro de la ciudad, me va a costar 8 soles. Eso es, a eso voy. Entonces, mucho más barato, mucho más cómodo es el taxi. Entonces, claro, pero te digo, el asunto es que igualito, si tú quieres subir un poquito más allá, desde la clínica Moisés Eresi, irte hacia el centro, con 4 personas son 8 soles. Pero me voy en taxi y no hago transbordos, que el otro problema son los transbordos, ¿no? O sea, lo que va a pasar es que en vez de reducir el número de taxis, que era lo que decías, van a aumentar porque van a tener a montón. Y van a subir su tarifa porque ya el cliente está cautivo. Entonces, ahí está el problema, ¿no? La lavada nos está saliendo más caro que la camisa. Más caro que la camisa. Así es. Y es más, y si esto lo estimulamos todavía con tanto bypass, entonces seguimos estimulando el vehículo de tipo privado, en el sentido. Para mí el problema es el siguiente. Nosotros vamos a seguir llevando adelante el CID, terminamos de matar el tipo de empresariado local, como están organizados, los ponemos en un perfil de empresarios modernos con este tipo de inversión que no va a estar a su alcance, y terminamos con un sistema destrozado, que cuando querramos decir, sabes que el CID no va, no hay quien oferte transporte. ¿Tú crees que podemos llegar a eso? O sea, sí. Porque además hay una cuestión. El discurso político de todos los que intentan llegar a la alcaldía provincial es sí vamos a hacer el CID, vamos a hacer, pero no lo conocen, nadie conoce nada, nadie ha organizado los tiempos, nadie lo compara y nadie se ha dado cuenta aparentemente de que el CID se ha reducido a una licitación de rutas. Es que lamentablemente la apertura del tema que tuvo en su momento Simón Balbuena la cerró Segarra. Segarra se está pasando 8 años cerrando el tema, haciendo todo un misterio, pero ellos perfectamente saben su falla, por eso no quieren hablar de la tarifa. ¿Cómo es posible que tú plantees un negocio en estos términos y no sabes cuánto va a costar tu producto final? Tú eres una panadería, no sabes cuánto va a costar tu pan. ¿Cómo? Tienes que saberlo antes de invertir. Y eso no lo sabemos nosotros.
Tenemos que ir a una pausa comercial. Estoy con Geoffrey Rivas. Cuando regrese vamos a tocar lo que falta. ¿Cómo solucionamos el asunto? ¿Cómo hacemos que este caos no pueda llegar a la ciudad? ¿Cómo corregimos el SIT? ¿Qué hacemos con el transporte de Arequipa? Tras la pausa toco ese tema. Estamos de regreso en el programa, ha sido con Geoffrey Rivas, estamos analizando lo que puede ser el SIT, podría ser un gran desastre para el transporte en la ciudad y parece que nadie quiere tocar o abordar ese tema. Le voy a decir por qué. Porque Arequipa va a ser el único experimento, no en América Latina, sino en el mundo, donde hay un único, exclusivo y monopólico sistema masivo de transporte. En Lima, si usted quiere viajar, pues toma su combi, sistema convencional, los buses de la línea azul, el metropolitano, o se sube al metro. Usted elige. En Arequipa no va a ser así. En Arequipa va a ser un sistema monopólico de transporte. El SIT va a tener una línea troncal que va desde el cono norte hasta Socabaya, bajando por la Avenida Ejército, pasando por parte del centro de la ciudad, agarrando al CIES Carrión, el cementerio. Por allí circulan buses no tremendos, no articulados, sino buses grandes, como los que antes había en Arequipa, y esa línea troncal lo llevan buses más pequeños que llegan hacia esos lugares. Lo transportan, por ejemplo, si usted vive en Alto Libertad, desde Alto Libertad lo lleva hasta la avenida Pumacahua para que usted allí suba a uno de esos buses. ¿No es cierto? Si usted vive en Caima, de Caima, unas combis o unos buses pequeños los van a llevar hasta la avenida Ejército para que allí aborde el carro, porque en ese único bus va a poderse ir, por ejemplo, al centro de la ciudad o al Hospital General o al cementerio de La Pacheta o cosa por el estilo. El asunto es que se necesita muchísimos buses, muchísima capacidad de buses para poder hacer que usted suba ahí, porque en hora punta, desde el cono norte, eso está que revienta. ¿No? Estamos hablando de eso, pero además el tema es el pasaje, no va a costar un sol, no va a costar 80 céntimos, entre 80 céntimos y un sol, que es lo que cuesta el pasaje ahora. No, va a costar posiblemente 2 soles. Y el asunto va a ser bien complicado. ¿Cómo hacemos para que este tema no llegue a una crisis, no nos quedemos sin transporte o el transporte masivo resulte ser ineficiente y caro? Para mí, como está la cosa y con un alcalde saliente, o sea, con una gestión saliente, lo primero sería que sea la siguiente gestión la que evalúe y se monte sobre el proyecto, evitando en todo caso la propuesta monopólica, evitando el propósito de hacerlo de una sola vez por todas, en vez de hacerlo gradualmente y desde un inicio siendo claro respecto al costo del servicio. Porque no puede ser que planteas un proyecto y nunca sepas cuánto va a costar el servicio, es decir, el pasaje. Porque si nosotros hacemos un proyecto de estos y comenzamos a implementarlo y de pronto sale el valor del pasaje, lo primero que vamos a ver es que en el cono norte van a romper todos los carros. Y no hay salida y no hay retroceso, ¿por qué? Porque ya se deshizo el sistema anterior. Entonces, ahí viene una crisis muy terrible. Entonces, ¿por qué irresponsablemente arriesgar todo esto en vez de haber trabajado responsablemente y no hacer un gabinetazo? Aquí lo hemos hablado no solo contigo, lo hemos hablado con Elvis Llam, lo hemos hablado con Mauricio Huaco, que creo que son las personas que más conocen sobre el tema del transporte. Piensan igual. ¿No? El asunto es que nunca se ha hecho esto en ninguna parte del mundo. O sea, nunca ha habido un monopolio del transporte masivo de esta manera. Y de una vez por todas, no, tendría que haber sido gradual. Entonces, es lo más grave, ¿no? ¿Qué hacemos? Como parar el sistema. O sea, lo más adecuado, o sea, el SIT hay que repensarlo. Mira, al alcalde Segarra le viene bien, ya no es alcalde, le viene bien que esto quede como está y lo tome el siguiente gobierno municipal. Así como está, no es bueno que siga haciendo lo que está haciendo porque ya ha generado problemas, ya hay problemas en los distritos. ¿Por qué? Porque los supuestos ganadores, que algunos todavía no tienen ni siquiera el contrato suscrito, han ido a los distritos a decir, yo soy el ganador, ahí el señor Velarde los ha presentado como ganadores,
y van y dicen, bueno, somos dueños de la cuenca, ustedes fuera, como fuera. Ese sí es voy a un tratar de problema. traducir esto para la gente que no utilice esos términos. Las combis, la C de Monterrey, la Cotaspa, las que van a Miraflores, a Ciudad Blanca, todas ellas pueden operar y tienen una ruta que les da la municipalidad, que las licita esas rutas y entonces uno paga por operar eso. ¿No es cierto? Es su derecho. Ok. Lo que ha pasado ahora es que todas esas rutas han sido vencidas y han licitado rutas del CIT que no existe. Entonces, solo un grupo de transportistas que se han ido asociando han accedido a las nuevas rutas. Entonces, Correcto. ha habido uno que ha llegado a que ha ganado un grupo de rutas que le dicen Cuenca. De uno Cuatro, o dos distritos. a ver, pongamos caso real. Hay uno de 4 distritos, que es Tiabaya, Sachaca, Uchumayo y Jante. Uchumayo y Jante. Esa es una cuenca. 4 distritos, es una cuenca. Entonces, el ganador de esa licitación ha ganado la licitación, ahorita están operando todo lo demás como si estuviera normal, pero ahora, como ellos han ganado esa ruta, han ido y dicen, nosotros la vamos a ejercer, solo nosotros podemos hacerlo. Ok, entonces, ¿cuánto se necesita para abastecer esto? ¿300 vehículos? Por ejemplo. 300 vehículos. ¿Cuántos tienen? 150, la mitad. Todos los demás son piratas. Y ellos pueden ejercer sus derechos diciendo, solo nosotros podemos operar aquí. Correcto. O sea, ya empezamos con el... Ya comenzaron los problemas de abastecimiento. Por ejemplo, toda la zona de 7 de junio hasta Arguedas y Alto Amados ha quedado sin servicio al Avelino. ¿Por qué? Porque el CID no contempla ese tipo de rutas. El CID lo que le interesa es alimentar a sus bahías de embarque. Por ejemplo, una ruta diseñada por el plan regulador para la zona de Sachaca parte de Tingo, donde hacen anticuchitos, esas cosas. Cruzan el puente, suben por Fernandini de Sachaca, llegan a la avenida Metropolitana, voltean a la izquierda y se van hasta Plaza Las Américas para ahí hacer el transbordo. ¿Para qué llevan gente de Tingo hasta la Plaza Las Américas el transbordo si podían haber subido por la avenida Parla directa? O sea, son locuras que están en el plan regulador. O sea, es una locura. Realmente es una locura. Además, hay gente ahora que, por ejemplo, puede subirse en un solo carro en Guardia Civil, por decirte, ¿no? En Guardia Civil y llegar a la Plaza de las Américas, tomando la C de Monterrey, por ejemplo. Sí. Igual llegaría en el nuevo sistema. En el nuevo sistema no podría hacerlo, tendría que subirse a un carro, bajarse en la troncal, llegar... Claro, o sea, tomo en Guardia Civil una que me lleve hasta la troncal, es decir, hasta la avenida Estados Unidos, más o menos, hasta el cementerio. Más adentro, Hasta allá, digamos que el cementerio. Ahí me subo a uno de la troncal. Ese me lleva hasta, digamos, la avenida Pumacagua. Ahí se tiene que bajar y subirse a otro carro para ir. Dicen que es con un solo pasaje. Ok, pero me tengo que subir a 3 carros. Bueno, yo te cuento el caso de 8. ¿No? O sea, 8 fases. Un niño tiene que subir, bajar, y no en estaciones de embarque garantizadas, sino en calles comunes y corrientes y paraderos con un letrero. Es que siguen las improvisaciones. El día de anteayer, hace 4 días que salió una nota en la que dice que van a autorizar también a los autocolectivos y a las combis chicas que estaban descalificadas como subalimentadoras. Entonces, si tú pones a un pasajero en Radio Azul, en Alto Caima, arriba en Radio Azul, tiene que tomar una subalimentadora hasta cerca de la calle Abril, donde llega la ruta alimentadora. De ahí subirse y bajarse en la avenida Ejército. Van 2. Y subirse ahí en el corredor troncal. Van 3. Luego este señor se va pues a a Guardia... Cáceres, al mercado de Alino Cáceres. Se baja donde quedaban los bomberitos, y ahí toma otro carro que lleve hasta abajo, vuelve a regresar, entonces ya tienes, por lo menos tienes 6 acá. Correcto. Una persona, un anciano, una persona con discapacidad, un niño, ¿cuánto aumenta el riesgo de viaje por hacer subidas y bajadas? Correcto. Y los tiempos también. Bueno, el asunto es tremendo. Nos queda un minuto. Lleguemos a una conclusión. Si se sigue pensando en ejecutar el CIT como lo han hecho en gabinete, en escritorio, debe funcionar perfectamente bien. Ahí sí funciona. Ahí sí funciona, Sí. ¿no es cierto? En dibujitos, en correcto. computadora, ahí puede funcionar. Vamos a llegar a un caos de transporte, ¿en cuánto tiempo?
Mira, es inmediato porque de la infraestructura que tenía que construirse, que debe costar encima de 650 millones, recién se ha hecho pues un 15%. Un 15% en 10 años. O sea que para hacer el 85% necesitamos... Bueno, ya han dicho que ya no va a haber. O Entonces, sea, ¿cómo vas a operar? la infraestructura es la que actual, está. son las calles, ya no va a Entonces, haber paraderos de entonces ya no embarque, son- sino simplemente carteles. Ya no son buses de 110, entonces serán pues de 60 pasajeros. Estamos- Cambió todo. el tema es realmente... Y bueno, porque si Terrible. improvisado y recién se dan cuenta que no pueden aterrizar. Se les viene diciendo en tu programa, ¿cuántos años nos has entrevistado al respecto? Pero dicen que somos opositores a la ciudad, al desarrollo, pero es la verdad. A esto han caído. Jeffrey, te agradezco mucho. Gracias a ti. Jeffrey Rivas, consultor en transporte. Nos vamos a una pausa y vamos a hablar de un tema aún más peliagudo. Bueno, no, bastante peliagudo. Creo que menos importante que el transporte, porque esto para mí ya es una cosa que nos tienen acostumbrados. Majes Iguas nunca sale, nunca va, nunca pasa nada. Pero voy a hablar con el ministro de Agricultura, que en el gobierno de Alan García, estamos hablando ya de 2006, dio todo, entregó la buena pro para que se ejecute. 2006, 12 años después, no hay Majes Iguas y está paralizado y hay una comisión investigadora del Congreso. Tras la pausa, toco ese tema.